Asesinato brutal de una familia en un robo a sangre fría que salió mal. Esto es Tinta de Sangre. Te cuento historias sorprendentes de terror y crimen y te enseño cómo contarlas. Una familia entera, apreciada y querida en su comunidad, fue brutalmente asesinada a cambio de un botín miserable, insignificante, $40 y una radio portátil. Una buena historia siempre vale la pena escucharla. Y claro, vale la pena leerla. Te contaré algunas verdaderamente sorprendentes, estremecedoras, historias de terror, de crímenes, y te compartiré secretos para saberlas contar. Hablaremos de libros de terror y suspenso. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Hablaremos de grandes escritores, narradores extraordinarios de historias de misterio y espanto. Analizaremos algunos de sus secretos literarios. Y hoy hablaremos de uno de los casos criminales más impactantes del siglo XX, que por el salvajismo irracional que representó, lo absurdo y grotesco de las muertes y la forma magistral en la que el crimen se convirtió en uno de los libros más influyentes en la literatura de los últimos tiempos. Me refiero a Sangre Fría de Truman Capote, generando en la práctica un nuevo género literario llamado novela de no ficción o novela testimonio o novela reportaje. Y el libro, hablaremos también sobre el libro y su autor, porque ellos tienen también una historia particular que contar. Soy Carlos Salviar, escritor de libros de género negro y terror. Me fascina contar historias. Quiero compartirte algunas realmente sorprendentes y terribles. Historias que pueden ser contadas en una charla a medianoche, en una película, una serie y sobre todo en los libros, donde tu imaginación convertirá la lectura en un recuerdo que se imprimirá en tu mente. Y platicaremos con otros narradores de historia. Quédate también y deja que el asombro sea parte de tu vida. Viajaremos hoy hacia la región rural de Kansas, a noviembre de 1959. Dos exconvictos, Richard Hickok, apodado Dick, y Perry Smith, el primero, Hickok, condenado por fraude, pasar cheques sin fondos sobre todo, y por pederastia, mientras que el segundo estaba en prisión por robo a mano armada. Al inicio se llevan bien, pero la amistad realmente se afianza cuando Perry le platica en alguna ocasión a Dick que por pura diversión en Las Vegas una vez persiguió armado con la cadena de una bicicleta y mató a golpes a un negro. Eso hizo que Dick apreciara mucho más a Perry. Para él de pronto se convirtió en un miembro de una casta especial, una especie de ser superior según su visión. La especie de los asesinos natos, decía él. Gente que podía llegar a matar sin ningún escrúpulo. Poco después, planean siempre que cuando salgan darán nuevos golpes juntos. Dick, que es cambiado de celda, conoce a otro recluso, Floyd Wells, y en las charlas Floyd le platica que algún tiempo trabajó en Kansas, en una granja, de un hombre muy rico, el señor Clutter. Vive ahí con su familia y le dice que el señor realmente es una persona de mucho dinero y que en su casa seguramente tiene cuando menos $10,000 en efectivo en una caja fuerte. $10,000 en 1959 equivaldrían ahora aproximadamente a cerca de $112,000. O sea, para gente como Hickok y Smith, eso era una real fortuna. A partir del día en que Dick
supo lo de los Clotter, no deja ya de hablar, de estarle dando vueltas y vueltas por meses a la idea de asaltar, de que él y Perry, cuando salgan de la cárcel, robarán la casa. Y solía comentar, de hecho, que no solo irían a robar la casa, sino que acribillarían a todo el que se encontrara ahí. Desde el inicio, eso es importante, desde el inicio Dick tiene en su mente la idea del asesinato. Para él es parte de lo que le aporta una emoción especial a todo el crimen. Voy a leer también algunos trozos del libro para que puedas apreciar la pluma extraordinaria de esta obra maestra, A Sangre Fría, de Truman Capote. Tengo la edición de la Biblioteca Universal Clarín, de Literatura Universal Clarín, esa es la que estaré usando. Y bueno, al final logran salir y lo primero que hacen es pensar en que deben llevar a cabo, no el plan, no hay ningún plan, solo quieren ejecutar el crimen. Viajarán a Kansas. Dice, y estas son las primeras líneas del libro. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá, a más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado. El campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacón y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos, son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Este pueblito, que es un pueblo realmente pequeño, será víctima de este terrible crimen. La idea, como te comentaba hace un momento, circula en la mente de Dick y de Perry por meses y meses. Es una idea obsesiva, largamente acariciada, y sin embargo, nunca elaboraron realmente un plan. Les queda claro que deben llegar a amarrar y amordazar a los que estén, llegar a la caja fuerte, sacar todo y matar a los presentes. Eso es todo. No saben dónde está la casa, no saben cuánta gente va a estar ahí, no saben bien dónde está la caja fuerte, nada. Ese es parte de lo terriblemente absurdo que es todo esto. Un ladrón que quisiera dar un golpe así, obviamente no estamos justificando nada, pero habría hecho primero un estudio. ¿Dónde está la casa? ¿Por dónde se llega? ¿Cuáles son las vías de salida? ¿Cuáles son los habitantes habituales en la casa? ¿Cuál es la hora en la que es más factible hacer el robo sin tener que llegar a más y salir, localizar la caja fuerte? Quizás incluso disfrazarse, haber entrado a la casa, localizar primero la caja fuerte. Todo eso no se hizo en ningún caso. La única previsión fue llegar a Kansas, ir al almacén más grande que encontraron, comprar unos guantes y cinta para sujetar, para amordazar a los habitantes. Sabían que había 4, porque lo que les había dicho Floyd Wells, el padre, la madre y 2 de los hijos. Habían tenido 4 hijos los Clotter, pero las 2 hijas mayores ya no vivían con ellos. Entonces saben que hay 4. Pero, ¿cuánta cuerda hay que comprar?, se preguntan entre ellos.
No tienen la menor idea. Piensan, capaz que hay invitados, capaz que hay una fiesta. No tienen la menor idea. No les importa. Compran 120 metros de cuerda para que no les falte. Esa es toda la previsión. Llevan solamente eso y los guantes para no dejar huellas, es la otra precaución que toman. Y Perry insiste, él no está con la misma idea de Dick del asesinato. Él insiste en que lleven medias para cubrirse la cara, para que no lo reconozcan. Pero Dick siempre le insiste, bueno, Perry, lo hemos hablado 1000 veces, no vamos a dejar a nadie vivo. Y se van sin la precaución de las medias. Todo es tranquilo en Holcomb, ese pueblito pequeño que te he comentado. Todo tranquilo hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959. Pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holcomb. Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales nunca se habían detenido ahí. Los habitantes del pueblo, 270, estaban satisfechos de que así fuera, contentos de existir de forma ordinaria, trabajar, cazar, ver la televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del Club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holcomb, con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras. En ese momento, ni un alma los oyó en el pueblo dormido. 4 disparos, que en total terminaron con 6 vidas humanas. 4 asesinatos que cobraron 6 vidas, nos escribe Truman Capote. Tal vez deberíamos decir que fueron 7 vidas, contando, entre ellas, la propia del autor. Los asesinos llegaron a la casa de los Clutter aproximadamente a las 11:30 de la noche. Todo está a oscuras y en silencio. No tienen que forzar ninguna puerta. El pueblo es tan tranquilo que nadie echa llave, jamás. Así que entran simplemente abriendo la puerta, girando el picaporte y entran. Encuentran en la plena oscuridad, pero con las linternas que llevan, el despacho del señor y asumen que ahí debe estar la caja fuerte. Registran y no ven nada, no encuentran nada, porque de hecho no existe ninguna caja fuerte. Luego buscan el señor Clutter, eran protestantes, metodistas, y en parte por cierta cuestión puritana, en parte porque su esposa tiene alguna enfermedad, ciertas depresiones, pero dormían en habitaciones separadas. El señor Clutter en el piso de abajo y la esposa en la habitación arriba, al lado de las habitaciones de sus hijos. Encuentran al señor Clutter, y lo despiertan. Al principio incluso, según sus testimonios, lo hacen como si fueran gente, vendedores, digamos, que van de puerta en puerta. Disculpe, señor, ¿usted es el señor Clutter? El señor Clutter se despierta agitado, no sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿Hay alguien en su habitación? ¿Qué pasa? ¿Qué les ocurre? ¿Quiénes son ustedes? Necesitamos que venga con nosotros. Lo llevan al despacho. Y él ve que están armados ahí con
con la escopeta, con la navaja, el cuchillo de caza, y lo sigue. Primero no lo amarran todavía. Y él les explica que no hay dinero, que él no tiene esa cantidad, que no niega que es una persona de recursos, pero les dice que ciertamente hace mucho que no tiene efectivo, que maneja todo con cheques, que desde entonces era mucho más fácil. Ahora lo hacemos con el teléfono celular y demás, pero en ese entonces lo que se puede utilizar muy bien, como si fuera dinero efectivo, son los cheques. Y él maneja todo con chequera. Y incluso en el último de los casos, hubieran podido hacer que les firmara algunos cheques y después cobrarlos. Pero ellos quieren el dinero en efectivo. El otro insiste que no hay, le sacan la cartera, encima lo que tiene son 30 y tantos dólares, después encontrarán en el bolso de la señora otro poco más que hace que lleguen a los 40. Pero eso es todo el dinero que hay en la casa, todo el efectivo que hay. Suben, registran. Dick dice, no nos iremos de aquí hasta no haber registrado por completo la casa. Así que suben y comienzan a agarrar a todos en la habitación, los amarran. Perry había sido marinero, sabe de nudos, amarra a todos. Primero los ponen en el baño y luego los separan más adelante, conforme van registrando la casa. Al señor Clutter lo ponen, y al hijo, Kenyon, los ponen en el sótano. Primero habían pensado en dejarlos en la misma habitación, luego a Perry se le ocurre que eventualmente alguno pudiera zafarse y ayudar a zafar al otro, entonces lo separan en habitaciones distintas. Hay algunos detalles de la personalidad de Perry, con todo que tiene rasgos profundamente de psicopáticos, que sin embargo parecen de cierta piedad, incluso pueril. Comenta él mismo, y así lo encontró la policía después, que le dio pena que el señor Clutter se sentara en el piso. Ve ahí una caja de cartón y la pone a manera de asiento para que el señor Clutter se acomode ahí. Luego lo amarra, luego amarran al hijo Kenyon. Él tiene apenas 15 años, la otra adolescente tiene unos 17. Y amarran también, a la esposa. A ellos los dejan arriba en sus habitaciones y se pueden registrar la casa, pero no encuentra nada. A la señora le piden que saque todo el dinero que tenga, le enseña su bolso. Y no hay más que ese poco efectivo que tiene. Tampoco son incluso para llevarse las joyas, tampoco no eran demasiadas, pero se las hubieran podido llevar, que lleva ella ahí, que tienen en el cuarto. No, y después acribillan uno a uno a todos los presentes. No queda del todo claro, según lo consigna Truman Capote. Perry dice que él mató a los dos hombres y que luego le dio la escopeta a Dick para que él matara a las mujeres. Pero Dick siempre insistió que todas las muertes fueron por obra de Perry. Aunque, como dijimos antes, la idea del asesinato siempre fue de Dick. Matan a todos y el crimen se va a descubrir al día siguiente. Había uno de los pobladores ahí de Holcomb, que él no es muy piadoso, pero lleva a su hija hasta casa de los Clutter para que se vaya junto con Nancy, la otra chica, que se vayan al servicio dominical. Llegan, tocan la puerta, nadie abre, regresan, le dicen a algunos vecinos, a todos les parece extraño que los Clutter no estén en un domingo temprano listos para el servicio. Va más gente, entran igual que los ladrones porque la puerta no está cerrada y comienzan a ver todo extraño. Ahí está la bolsa tirada de la señora Clutter en la cocina. No escuchan a nadie. Una de las mujeres que entra
dice que les espantaba el propio ruido de sus pasos, en el eco del ruido de los pasos en esa soledad que comienza a ser aterradora, y encuentran poco a poco los cadáveres. Al poco tiempo hay prensa y policía, el servicio de investigación de Kansas se involucra. De los 18 hombres que los componen, 17 entran a tratar de averiguar qué pasó. El señor Clancy, el inspector, que era también vecino, toma esto como un asunto personal. Él conocía a los Clutter y él se va a encargar de hacer la investigación. No hay huellas digitales en ninguna parte. Ellos llevaron las armas, habían recogido los cartuchos, así que en realidad sí hay pocas huellas, solo hay de unos zapatos mezclados con la sangre. Tendrán que encontrar el calzado que coincida con eso, con el dibujo, con la talla, pero no hay motivo aparente. No se llevaron nada. No, digo, es tampoco el dinero, que nadie se da cuenta que se llevaron $40 y una radio portátil. Ese fue el botín. Como diría después el abogado, el fiscal en el tribunal, $40, $10 por la vida de cada uno. Ese fue el ridículo botín. Digo, claro, si hubiera sido los 10,000, no hubiera dejado de ser terriblemente grave, cruel y absurdo. Pero se antoja todavía más irracional al pensar en que el motivo supuesto era el dinero, y salieron con esa recompensa tan escueta y ridícula. Se involucra a la policía y comienzan a tratar de averiguar algo. Sale un reportaje titulado precisamente A Sangre Fría, y el editor del periódico donde trabaja, Truman Capote, y a él mismo les llama mucho la atención el reportaje. Capote incluso va a retomar el título de ese reportaje para titular así su novela. En ese momento decide que puede juntar las dos cosas, la idea de hacer una novela, pero con todo el rigor de la investigación de un reportaje, de una investigación periodística. Va él a Kansas. No sabe bien cuánto tiempo le va a llevar, todavía no atrapan a los asesinos. Y va a Kansas, viaja de Nueva York, donde él reside, hasta Kansas. Lo acompaña una amiga de la infancia, que también es escritora, es su colega Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor. Y aquí hay que también poner una cuestión, una nota sobre la personalidad de Truman Capote. Él es una persona megalómana, aunque muy insegura también. Él, estamos hablando de 1959, esto es importante, van a una sociedad, a un pueblito pequeño, conservador, incluso con ciertas costumbres hasta, por ejemplo, muy, muy puritanas. Fundamentalmente hay metodistas y católicos. Y Truman Capote es muy visiblemente amanerado. Él es homosexual. Y hubiera sido muy difícil que alguien hubiera querido hablar con él. Gracias a Harper Lee, que ella es una mujer amable, que puede ser más fácilmente, puede entrar más fácilmente en la sociedad de Holcomb, él logra entrar. A ella le debe prácticamente la posibilidad de haber hecho su investigación. Nadie le hubiera abierto la puerta si no es por ella. Y aquí hay una cuestión que comentaba, que es parte de la personalidad de Truman Capote. El libro lo dedica a su amiga, Harper Lee, pero es una cosa así, brevísima, ¿no? Harper Lee con gratitud. Pero cuando había entrevistas, cuando hay reportajes, después se hizo película, hubo una cuestión enorme que se hubo alrededor del libro, a ella prácticamente no le da créditos. Entonces, siendo su amiga de la infancia, su gran amiga, y la que le abrió las puertas de la comunidad en Kansas. Entonces, bueno, pues eso es una cuestión que es importante señalar. Él no está seguro cuánto tiempo le va a llevar la investigación. Al final le lleva más de 6 años. Eso fue en noviembre de 1959.
y el libro se va a publicar en 1966. Estamos cumpliendo ahora 60 años de la publicación de A Sangre Fría. Esta es otra de las razones por las que estamos hablando de este libro extraordinario. Se mete a profundidad Truman Capote. Entrevista a todos los involucrados, toda la gente del pueblo, a la policía, y después, cuando atrapan a los asesinos, consigue permisos para entrevistarlos a ellos. Son años de entrevistas. Los llega a conocer, según palabras suyas en alguna entrevista, quizás mejor de lo que se conocían ellos mismos. Es un involucramiento enorme, enorme. Y eso es lo que incluso va a ir afectando también al propio Capote. Hay muchas versiones en las que se afirma que de hecho él no solo sintió cierta empatía por los dos asesinos, sino que incluso pudo haber habido una atracción afectiva, en particular con Perry Smith. Además, siente que son un poco dos versiones de la misma esencia. Los dos son de muy, muy baja estatura. Los dos han tenido, tienen tendencias homosexuales. Tienen una madre muy dominante, pero indiferente afectivamente hacia ellos. Un padre que o bien era violento o bien estaba ausente. Entonces siente una afinidad, se siente muy parecido Truman Capote con Perry. Y a los dos después les va haciendo una perfilación, habla también con psiquiatras, con psicólogos. Hay alguna parte en la que describe así muy, muy puntualmente la personalidad de ellos y los describe también físicamente. Hablan de que Dick sufrió un accidente terrible. Los dos sufrieron accidentes. El de Perry le partió la cara y después le operan. Él dice, era un poco como ver una manzana partida a la mitad que después la tratan de pegar y no queda exacta. Entonces hay cierta deformidad, aunque es un rostro en principio agradable el de Dick, y eso le ha ayudado con los fraudes, pero había una ligera deformación en el propio rostro, incluso un ojo muy, muy poco, pero más abajo que el otro y más pequeño. En el caso de Perry, él es no solo de baja estatura, sino sobre todo es de baja estatura porque tiene las piernas especialmente pequeñas. Quizás tenía cierta genética de enanismo, pero entonces son piernas muy, muy chiquitas, que además después tiene un accidente de motocicleta que nunca logran, las piernas se le parten en 5 pedazos y nunca logran soldar del todo los huesos. Él se hace adicto a las aspirinas porque siempre siente dolores en las piernas y le quedan muy delgadas también, medias escuálidas. Y era un tipo musculoso, entonces hay una desproporción en él. Pero en esta descripción, aunque no la usa como metáfora Truman Capote, sí podemos sentirlo, que es como una metáfora vivencial. Dick y Perry son personas rotas. Eso es una cuestión que queda muy claro. Uno en el libro logra empatizar con los Clutter, pero también Truman Capote logra que podamos sentir cierta empatía por los asesinos, por sus vidas desgarradas, sin que esto llegue a la justificación. Ahora bien, hay un detalle que nos habla de una manera especial de Truman Capote, de su personalidad y de lo que después sucedió con él. Él, como dijimos, es megalómano, todo gira, narcisista también, todo gira alrededor de él. Él comienza su libro antes de que atrapen a Perry y a Dick. Pero después de años de estar conociéndolos, de tener esa cercanía, esa intimidad con ellos, ellos confían en que él, miembro de un periódico de Nueva York muy influyente, va a ayudarles
Va a hacer que el periódico mismo les pague al mejor abogado defensor. Truman Capote podría haberlo hecho, pero no habría quedado completa la historia. Así que al final los abandona, con el único fin de poder narrar en su libro el juicio, la sentencia y la ejecución. La novela hubiera quedado incompleta. Él lo sabe y lo acepta y lo asume. Eso es algo terrible, que es lo que va a suceder. Después, hacia el final del libro, narra ciertamente cómo los atrapa la policía, y los atrapa porque aunque no hay pistas, incluso los dos logran viajar hacia México, llegan a Ciudad de México, Acapulco, gracias a que Dick comienza a hacer circular cheques sin fondos, logran juntar una buena cantidad, pero se les acaba el dinero, no es gente que prevea nada. Regresan, aquí no se atreve Dick a hacer circular sus cheques, regresan a Estados Unidos, van a Las Vegas, y ahí los encontrará la policía. ¿Cómo los encontró la policía? Porque en alguna ocasión, sin pista alguna, difunden en los medios de comunicación que, todo este asesinato, todos los detalles, aunque se guardan algunos, como lo de las huellas de las botas que se quedaron en la casa. Y esta noticia la escucha en su celda, que todavía está en la cárcel, Floyd Wells. Entonces, de inmediato sabe qué es lo que ocurrió. Él les contó, él les metió la idea. Y va con el director de la cárcel y le dice. El director llama a la policía y así es como comienzan a ver quiénes son Dick y Perry, ven los antecedentes que tienen y Floyd se convierte en un testigo esencial para el juicio. Es una de las cartas fuertes que va a asumir la fiscalía para poder condenarlos. Como le habían descrito a él, sobre todo Dick, todo lo que iban a hacer, especialmente el asalto y la matanza. Entonces, después los atrapa la policía, los separa. Los dos sabían, en caso de que los atraparan, habían quedado más o menos en qué decir, pero la policía, con mucha habilidad, comienza a meterles dudas y terminan confesándolo todo. Aquí algunas de las palabras de Perry cuando comete el primer asesinato. Antes de que lo amordazara, el señor Clutter me preguntó, y esas fueron sus últimas palabras. Quiso saber cómo estaba su mujer, si estaba bien, y yo le dije que sí, que muy bien, que estaba a punto de dormirse, y le dije también que no faltaba mucho para la mañana, que entonces alguien los encontraría y que entonces todo, yo y Dick y todo aquello, les parecería un sueño. Y no es que le estuviera tomando el pelo, yo no quería hacerle daño a aquel hombre. A mí me parecía un señor muy bueno, muy cortés. Lo pensé así hasta el momento en que le corté el cuello. No me di cuenta al principio de lo que había hecho, hasta aquel sonido, como de alguien que se ahoga, que grita bajo el agua. Le di la navaja a Dick y le dije, acaba con él, te sentirás mejor. Dick probó y fingió que lo hacía. Pero el hombre aquel tenía la fuerza de 10 hombres, se había soltado y tenía las manos libres. A Dick le entró pánico. Quería largarse de allí, pero yo no lo dejé. El hombre iba a morir de todos modos, ya lo sé. Pero no podía dejarlo así. Le dije a Dick que cogiera la linterna y lo enfocara. Cogí la escopeta y apunté. La habitación explotó. Se puso azul. Se incendió. ¡Jesús! Nunca comprenderé cómo no oyeron el ruido a 30 kilómetros a la redonda. Ese es el primer asesinato. Recogen el cartucho, luego van por el hijo, le disparan de frente.
En alguna de las versiones incluso se menciona que Dick después bromea a ver cómo le hacen para el funeral, cómo llenan este hueco en la cara del escopetazo. Y después van por los hijos. Primero, el hijo ya, luego viene la hija y luego la madre. A todos, con disparos que la policía calculaba que no habían estado a más de 5 centímetros del rostro. A todos ellos les dispararon, además de haber degollado al señor Clotter. Esa es la forma en la que describe Perry el asesinato. Se puede prever aquí, hay cierta conciencia aparentemente. Y sin embargo, después de que sucedió aquello, esa misma noche, después de haber matado así, a sangre fría, a esas 4 personas, cada uno regresa y duerme tranquilo. Lo describe así Truman Capote. Muy lejos, en Olathe, en una habitación de hotel con persianas que velaban la luz del mediodía, Perry dormía mientras una radio portátil gris murmuraba a su lado. Aparte de quitarse las botas, no se había tomado la molestia de desvestirse. Sencillamente había caído boca abajo, como si el sueño fuera un arma que le hubiera herido por la espalda. Las botas negras con rebordes plateados recibían un baño de agua caliente jabonosa, ligeramente rosada en el lavabo. Unos kilómetros más al norte, en la acogedora cocina de una modesta granja, Dick terminaba su cena del domingo. Los demás a la mesa, su madre, su padre, su hermano menor, no notaron nada raro en él. Había llegado a casa a mediodía, besado a su madre, contestado a todas las preguntas que le hizo su padre respecto al supuesto viaje de Fort Scott y se sentó a comer con su aire de siempre. Después de comer, los 3 miembros masculinos de la familia se sentaron en la sala a ver por televisión un partido de baloncesto. La transmisión apenas había empezado cuando el padre se sorprendió al oír que Dick estaba roncando. Como le dijo a su hijo menor, nunca creyó vivir para ver el día en que Dick prefiriera dormir a ver un partido de baloncesto. Con esa tranquilidad descansan ellos. Por supuesto, en la descripción que vemos aquí, esa no hubiera podido venir en un reportaje normal. El reportero solo tiene que consignar los hechos tal cual pudo haber sido testigo, se le pudieron haber referido. Pero aquí hay cuestiones que van más allá y nos meten a un mundo literario que es el que va a incluir Truman Capote en el libro y creando así pues este nuevo género. Para nosotros estará también, podría ser uno de los temas para que comentemos después, por ejemplo, Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, que tiene un poco la misma dinámica, es reportaje y es novela también. Al final, Capote cierra el libro con una escena enternecedora. Va el señor Clancy ya que fueron ejecutados los dos. No leí la última parte cuando los van a ejecutar. Eso es también muy interesante. Interrumpo para ello. La más antigua de las prisiones es la penitenciaría masculina del estado de Kansas. Un palacete blanco y negro coronado de torres cuya presencia caracteriza una ciudad rural que sin ella sería del montón. Lansing, construida durante la Guerra Civil, recibió su primer residente en 1864. Hoy en día, los presos son unos 2.000. El actual alcaide Sherman H. Cruz lleva un registro en el que anota diariamente el total subdividiéndole por razas. Por ejemplo, blancos 1.405, negros 360, mexicanos 12, indios 6. Sea cual fuere su raza, cada recluso es ciudadano de un pueblo de piedra que existe en el interior de los muros de la cárcel, guardados por ametralladoras, 5 hectáreas grises de calles de cemento, bloques de celdas y talleres.
En la zona sur del recinto de la penitenciaría se alza un pequeño y curioso edificio de 2 pisos y forma de ataúd. Este edificio, llamado oficialmente Edificio de Segregación y Aislamiento, constituye una prisión dentro de la prisión. Entre los presos, la planta baja es conocida por el hoyo, lugar donde son encerrados los prisioneros difíciles, los provocadores de desórdenes. Al piso de arriba se llega por una escalera de caracol de hierro. El piso de arriba es la hilera de las celdas de la muerte. Las celdas son todas idénticas. Todas miden 2 metros por 3 y no tienen otro mobiliario que una cama, un retrete, un lavabo y una bombilla en el techo que no se apaga ni de día ni de noche. Las ventanas de las celdas son muy estrechas y no solo tienen barrotes, sino que están cerradas por una fina red de alambre, negro como un velo de viuda. De modo que los rostros de los condenados a muerte pueden ser apenas entrevistos por el que pase por delante. Desde dentro, todo lo que se alcanza a ver es un solar vacío y sucio que en verano hace las veces de campo de béisbol. Más allá del solar, una sección del muro de la prisión, por encima de todo ello, se divisa un trozo de cielo. La pared es de piedra tosca, las palomas anidan en sus grietas. Una puerta de hierro oxidada, inserta en la pared del muro visible para los ocupantes de la hilera, pone en fuga a las palomas con el consiguiente estrépito de alas cada vez que se abre, pues los goznes chirrian muy desagradablemente. La puerta da a un cavernoso almacén, donde aún en los días más calurosos el aire es húmedo y frío. Varias cosas se guardan allí. Piezas de hierro que los detenidos emplean para fabricar placas de coche, trastos viejos, maquinaria antigua, atavíos de béisbol y también una horca de madera sin pintar que huele vagamente a pino. Esa es la cámara de ejecuciones del Estado. Cuando a un hombre lo llevan a ella para ser ahorcado, los prisioneros dicen que se fue a El Rincón o también que hizo una visita al almacén. Según la sentencia del tribunal, Smith y Hickok tenían que visitar el almacén 6 semanas después de la condena, 1 minuto después de la medianoche del viernes 13 de mayo de 1960. Pues Truman Capote estuvo presente en la ejecución. Concluye el libro, decía hace un momento, con una escena hasta cierto punto enternecedora. El inspector Clancy va al panteón de la localidad y ve las 4 tumbas de los Clother y encuentra ahí a una amiga de Nancy, a la mejor amiga de Nancy. Han pasado algunos años, así que ya es una mujer joven. Primero no la reconoce, pero se quedan platicando el tiempo. Esta otra chica está en la universidad, el antiguo novio de Nancy ya se casó, la vida siguió después del asesinato. De repente suena la hora y esta chica se acuerda que tiene un compromiso y se retira después de despedirse del inspector, se retira corriendo. El pelo le vuela, baila en la carrera y el inspector dice: Nancy hubiera podido haber tenido una vida parecida. Se hubiera podido ver así, la pequeña Nancy, a la que se le cegó la vida. Así concluye el libro, pero no la historia. Decía que Truman Capote presenció las muertes y después sí escribió algunas obras más, pero él mismo estaba consciente de que todas estaban muy, muy lejos de A Sangre Fría. A Sangre Fría estuvo por varios años como el libro más vendido. A la fecha, desde entonces, desde 1966, es el segundo libro más vendido en el género de crímenes reales, solo superado por, se me fue el nombre del autor, que es sobre los crímenes de Charles Manson. Pero bueno, por años estuvo y que a la fecha, después de 60 años, siga siendo
el libro, el segundo libro más vendido. Después de eso se hizo película e incluso se hizo muchos años después, ya que había muerto Capote, una película que se llamó así, Capote, hablando sobre todo sobre la hechura de este libro. Pero sí, ciertamente Capote va a morir a los 60 años de una sobredosis y es muy probable que las depresiones que lo atacaban, que esa incomodidad en la vida haya tenido que ver con esta obra que tanto le afectó a él. Fue un libro que influyó indudablemente en la literatura universal y que para él fue un antes y un después, no solo en la literatura, sino en su propia existencia. Lo marcó terriblemente, le abrió las puertas, le dio dinero, le dio fama, pero lo marcó de una manera tal que fue minando su existencia. Poco antes de morir, siempre inseguro, siempre narcisista, gritó: soy homosexual, soy adicto, soy un genio. Y luego se toma una cantidad pavorosa de tranquilizantes y fallece. ¿Qué te pareció? Comenta y dime qué otras historias conoces y te gustaría escuchar. ¿Qué libros de crimen y de terror son tus favoritos? ¿Qué autores te agradan? Este año hablaremos especialmente de algunos por efemérides particulares. Yo he declarado unilateralmente que este año el 2006, es el año de Agatha Christie, una autora que me agrada, que se le conoce como la reina del suspenso. Cumple 50 años de haber fallecido y se cumplen 100 años de que su novela, quizás la más conocida, El asesinato de Roger Ackroyd, la primera que la lanzó al estrellato, también cumple un siglo. Y estas me parecen razones más que suficientes para declarar el 2006 como año de Agatha Christie. Pero también hay otras obras que cumplen 100 años. Está también en el género de crimen La incredulidad del padre Brown, de Gilbert K. Chesterton, y 100 años también de El relato de la llamada de Cthulhu, de Lovecraft. Entonces, bueno, pues platicaremos de todos ellos, platicaremos con expertos en criminología y criminalística, platicaremos con autores y quédate. El siguiente programa espero traer aquí a un muy buen reportero, normalmente se dedica al periodismo cultural, pero también le gusta mucho la historia y nos hablará de la historia de la nota roja. Estate pendiente que te va a encantar el capítulo. Dame un me gusta, comenta, suscríbete y comparte para que más personas puedan tener acceso a tu programa Tinta de Sangre. Soy Carlos Alvear y nos vemos hasta la próxima.